Hola, bienvenidos a este episodio. En esta ocasión vamos a hacer un análisis sobre los elementos del currículum propuestos por Heights Jacobs y Jamie Cloud, dos autoras que han planteado ideas muy incluyentes para transformar la educación actual. A lo largo del episodio no solo explicaremos sus propuestas, sino también cuestionaremos qué tan viables son en la práctica. Y pues bienvenidos maestra Marta y maestro Rubén, buenas tardes. Gracias, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra Wendy. Y pues bueno, para comenzar y antes de entrar a profundizar en este análisis, sería muy importante primero que nada entender cómo concibe cada una de las autores el currículum. Para ello, pues me gustaría, compañeros, que ustedes me apoyen en esta parte. Comenzamos con la maestra Marta, por favor. Claro que sí, maestra. Bueno, pues en el caso de Heinz Jacob, el currículum dice para ella es un sistema dinámico que debe estar en constante actualización, integrando contenidos, habilidades y evaluaciones. Ella lo ve como algo que debe adaptarse al contexto del siglo XXI. Por otro lado, Claude entiende el currículum como un proceso, pero más que nada centrado en la parte del aprendizaje significativo, que es lo que le da más importancia. Es decir, pues más que enfocarse en enseñanza, se enfoca en lo que el estudiante realmente puede llegar a comprender, pero sobre todo que lo aplique en su vida. Así es, compañeros. Por tanto, pues podemos observar que ambas propuestas coinciden en la necesidad de que debemos de transformar el currículum que tradicionalmente se trabaja, aunque lo hacen ellas desde perspectivas muy distintas. Una es muy estructural y otra es más centrada en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, pues es importante ubicar los elementos en los que se basa cada una de las autoras para así poder comprender mejor sus propuestas. Y por un lado, Heidi Hayes Jacobs organiza el currículum a partir de los componentes que son para ella importantes como los contenidos, las habilidades, la evaluación, la metodología, además de la integración curricular y la temporalidad, entendiendo todo esto como un sistema dinámico que debe de estar actualizándose constantemente. Y por otro lado, Jamie Cloud centra su enfoque en elementos como los propósitos del aprendizaje. Los contenidos deben de ser significativos, las experiencias de aprendizaje, la construcción de un conocimiento, la evaluación debe de ser auténtica, además del contexto y el rol del docente, que son muy importantes. También destacando la importancia de que el aprendizaje tenga un sentido y una aplicación para la vida real. Claro que sí, maestra, y a partir de estas perspectivas se puede observar que, aunque ambas autoras coinciden en la necesidad de transformar el currículum, difieren en un punto de partida. Jacobs se enfoca más en la organización y en la actualización del sistema curricular, mientras que Cloud prioriza la experiencia y el significado del aprendizaje. Así es, maestra Marta. Pues por otro lado, esto sugiere que ninguna de las dos posturas es suficiente por sí sola. Es decir, un cambio únicamente estructural del currículum corre el riesgo de quedarse en el puro diseño si éste no logra impactar, perdón, en la experiencia real del aprendizaje. Mientras que un cambio centrado solo en la pura práctica, pues también puede verse limitado si el currículo sigue siendo rígido. Entonces, por ello, el verdadero desafío, que hay que decirlo en todas sus letras, pues consiste en articular ambos enfoques de las dos autoras, es decir, integrando tanto la parte de la organización del currículum, pero también que le demos la nueva resignificación, pues al aprendizaje en las aulas. Y ahora bien, con base en lo anterior, resulta interesante y pertinente analizar de una manera pues más detallada cada uno de los elementos que estas autoras consideran dentro del currículum, con el fin de comprender
pues sus aportes, los alcances y también las limitaciones que se pueden presentar en el contexto educativo actual. Y pues para ello comencemos con un elemento que es muy importante, que son los contenidos. Jacobs plantea que deben de actualizarse constantemente, ya que muchos de los que se enseñan ya están desfasados. Incluso ella menciona en sus aportes la siguiente pregunta, que para qué año o época estamos preparando a nuestros alumnos. Entonces, desde una mirada propia, esta propuesta es muy pertinente en un mundo que cambia rápidamente. Sin embargo, también implica un reto muy complejo, porque decidir qué contenidos vamos a eliminar y cuáles vamos a conservar no es tarea fácil. Si no se hace con un criterio sólido, se puede correr el riesgo de que prioricemos lo que es novedoso sobre los conocimientos que deberían de ser los fundamentales. Estoy muy de acuerdo con usted, maestra Wendy. Además, en muchos sistemas educativos los programas no se actualizan con la misma rapidez que la realidad. Esto evidencia que la propuesta de Jacobs depende de condiciones institucionales que muchas veces no existen, lo que limita su aplicación. Y pues también hay que mencionar, compañeras, que no todos los docentes tienen la libertad de modificar sus contenidos. Eh, si bien, por ejemplo, en la nueva escuela mexicana se menciona la autonomía y luego de repente llegan las autoridades y pues dicen que tenemos que ver cierta cantidad de proyectos en cierto periodo. Entonces, aunque esta propuesta es innovadora, pero puede quedarse en el plano teórico si no existe una autonomía real de los docentes. Así es, compañeros, y también otro elemento clave son las habilidades, como el pensamiento crítico, la creatividad y el uso de tecnología. Por ejemplo, aquí Jacobs les da un papel central dentro del currículum y pues esto responde a las demandas actuales, pero también pues genera una contradicción porque muchos sistemas educativos promueven estas habilidades solamente en el discurso, pero no en la práctica. Exacto, maestra. Se habla mucho de habilidades del siglo XXI, pero se sigue enseñando con métodos tradicionales. Esto pues muestra una falta de coherencia entre lo que se propone y en lo que realmente le hace falta en el aula. Y además, compañeras, evaluar habilidades es mucho más complejo que evaluar contenidos. Esto pues realmente limita la implementación de esta propuesta, porque los sistemas de evaluación no siempre están preparados para medirlas adecuadamente. Y también pues hay un tema que no podemos dejar de ver en los tiempos y recursos. También evaluar habilidades de manera adecuada requiere una observación, una retroalimentación constante y en muchos casos un seguimiento individual. Esto es difícil de manejar en grupos muy numerosos o sobre todo en contextos donde el docente tiene una alta carga de trabajo, sobre todo en directores unitarios con dirección. Y bueno, hablando de la evaluación, pues Jacobs también cuestiona la evaluación tradicional, que sobre todo pues se recompensa siendo estandarizada y numérica, y además ella propone métodos más auténticos, siendo una de sus aportaciones más importantes esto de la evaluación, aunque también es una de las más difíciles de aplicar. Así es, maestra. Creo que sí es algo muy difícil, porque cambiar la evaluación implica cambiar todo el sistema educativo. Entonces vemos que sin formación docente y tiempo suficiente, estas evaluaciones pueden volverse poco claras e inconsistentes. Incluso, pues, deben de cambiar también las plataformas de registro de calificaciones. En lugar de ser numéricas, deberían de ser registro de habilidades y competencias que desarrollan los alumnos. Además, compañeras, pues en grupos numerosos, aplicar evaluaciones personalizadas es muy complicado. Imagínense si hay 5 o 7 ritmos diferentes de aprendizaje, pues evidenciando que la propuesta, aunque es muy valiosa, pues requiere condiciones que a veces no están presentes.
Y bueno, pues vamos a pasar a otro de los elementos importantes, que es la metodología y la integración curricular. Aquí menciono a Jacobs, quien propone una metodología más activa y además interdisciplinaria. Ella quiere promover la integración curricular, esto con los aportes más innovadores que ella dio, ya que rompe con la fragmentación del conocimiento, el que haya colaboración entre varias áreas al mismo tiempo para trabajar diferentes aprendizajes. Así es, maestra, y creo que en la práctica el sistema sigue siendo organizado por materias. Por lo tanto, pues eso también muestra una gran limitación estructural, porque los maestros, aun cuando se ha dado en la nueva escuela mexicana, por campos formativos, siguen dividiendo cada campo formativo en materias. Y pues no basta con cambiar la metodología si la organización escolar sigue siendo rígida. Mm, y también, compañeras, pues esto requiere que los docentes de alguna manera trabajen en conjunto en sus escuelas, lo cual no siempre ocurre. Esto evidencia que la propuesta necesita cambios profundos y no solo ajustes superficiales. Y si hablamos ahora de la temporalidad, que es otro elemento en la organización del tiempo, es muy importante. Jacobs propone evitar mucho las repeticiones y mejorar mejor la secuencia de contenidos. Entonces, por lo tanto, es muy relevante ya que en muchos de los contextos se repiten temas sin profundizar. Así es, maestra, pero creo que sin embargo reorganizar el tiempo implica rediseñar programas completos. Esto hace que la propuesta sea más difícil de implementar en sistemas educativos tradicionales. Además, pues muchas veces el calendario escolar está marcado o definido por factores administrativos, que luego todo eso nos roba tiempo y energía que bien pudiera ser utilizado en otras cosas de aprendizaje. El- lo que limita de alguna manera, pues, la flexibilidad, pues, que propone Jacobs. Y pues finalmente Jacobs distingue entre el currículum que está planificado y el real. ¿Esto qué quiere decir? Lo que se diseña frente a lo que realmente ocurre en el aula, porque muchas veces tenemos muchos contenidos, muchos aprendizajes, muchos objetivos, pero lo que realmente sucede en las clases del día a día es distinto. Y esa es una de las aportaciones más realistas que tiene esta autora. Así es, maestra. Creo que esta autora reconoce que hay una gran brecha importante entre lo que es la teoría y la práctica, provocando un análisis que permite identificar problemas reales en la implementación de los nuevos currículums. Pero también deja claro que el problema no solo tiene que ver con la parte del diseño curricular, sino también con las condiciones en las que se aplica. Entonces, por lo tanto, eh, la idea tiene que ser de la siguiente manera. Cualquier cambio curricular, pues sin duda tiene que estar considerando el contexto. Si no, de lo contrario, no sería un cambio para bien. Y bueno, compañeros, ahora estos fueron los elementos en los que se basa Heidi, pero ahora analizaremos los elementos del currículum según Jamie Clough. Y pues empezaremos por los propósitos del aprendizaje. Para Clough, ella plantea que el currículum debe de tener una intención clara, no solo enseñar contenido, sino lograr que el estudiante comprenda y que pueda aplicar lo aprendido. Y desde un punto de vista más crítico, pues esta propuesta es muy relevante, pero en la práctica hay muchas instituciones que siguen priorizando terminar los programas antes que asegurar una comprensión, porque se está siguiendo la estandarización, donde queremos lograr tener mayor contenidos, aunque realmente no se tengan afianzados. Exacto, maestra. Y pues muchas veces, como usted lo menciona, el objetivo simplemente es avanzar en los proyectos, en los contenidos. Y esto de alguna manera muestra pues esa desconexión que existe entre el propósito del currículum
y las exigencias reales del sistema educativo. Además, cambiar los propósitos implica replantear toda la enseñanza, haciendo que la propuesta de Cloud sea valiosa, pero difícil de implementar sin cambios estructurales significativos. Y ahora bien, pues vamos con los contenidos significativos, que es otro de los elementos importantes que propone Cloud. Como ella lo menciona, es enseñar menos cantidad, pero con mayor relevancia y más sentido para los estudiantes, lo cual pues ya responde al exceso de información actual, pero también esto genera el reto de decidir ahora sí qué contenidos son los realmente importantes. He ahí en donde nos encontramos. Así es, maestra, porque pues esa selección de los contenidos, en este caso de los proyectos de la nueva escuela mexicana, pues puede ser subjetiva y esto nos puede generar algunas inconsistencias entre diferentes contextos educativos. Así es. Además, pues los programas suelen estar saturados, tienen demasiados contenidos que es difícil de alcanzarlos todos. Entonces, aunque la idea es adecuada, el sistema muchas veces no permite reducir contenidos. Ahora bien, si vamos a hablar de las experiencias de aprendizaje, y Claude destaca que es muy importante generarlas, que sean aprendizajes activos y contextualizados. Y este enfoque para ella favorece la participación del estudiante, pero también exige mayor planeación del docente y preparación. Y bueno, pues en realidad esa parte del docente, pues muchos docentes no cuentan con el tiempo suficiente para hacer esos diseños y esos ajustes curriculares a las experiencias del contexto y por lo tanto esto pues limita esa aplicación. Así es, y creo que esto también requiere de grandes recursos económicos, además de capacitación docente. Sin estos elementos, creo que la propuesta puede quedarse solo en una simple intención. Otro elemento importante para Jamie Cloud es la construcción del conocimiento, donde el estudiante participa activamente en su aprendizaje y este enfoque pues rompe con la enseñanza tradicional, pero también implica un cambio cultural muy importante en donde nosotros tendríamos que adaptarnos también a esa manera de cómo van a llegar los alumnos al conocimiento. Y por otro lado, bueno, pues muchos estudiantes están acostumbrados a memorizar porque en ciclos pasados, quizás décadas, no han cambiado las prácticas. Cuando llega un cambio, entonces ellos adaptarse a esta nueva forma, a este nuevo modelo, pues puede ser difícil. Y creo que a todo esto también le podremos añadir que no todos los docentes están preparados para guiar este proceso. Esto, hace que quede claro que la propuesta requiere formación continua. Y bueno, pasando al siguiente elemento importante, que es la evaluación auténtica, la cual Cloud propone, está basada para ella en proyectos, en problemas reales y aplicación del conocimiento, que es lo que, por ejemplo, estamos viendo ahora en la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, yo considero que es uno de los aportes más importantes, pero también uno de los más complejos, porque requiere mucha más preparación y como ya lo mencionamos antes, también que los estudiantes se integren en la construcción de su conocimiento. Sí, además, recordemos que en grupos numerosos y contextos, digamos, urbano marginales o rurales con poco apoyo de papás, pues es difícil evaluar de forma personalizada, porque cada niño tiene su nivel de aprendizaje y pues esto limita de alguna manera su implementación. Y creo que a esto le agregamos que también se necesitan varios criterios claros para evitar una subjetividad, ya que sin ellos, pues la evaluación puede volverse poco confiable. Así es, maestra. Y bueno, pues vamos a pasar a otro de los elementos claves
que es el aprendizaje, que pues está vinculado al contexto del estudiante y esto también aumenta la motivación y el sentido del aprendizaje, dependiendo de qué tanto esté ligado a lo que realmente está en su entorno. Y pues bueno, seguimos con que muchas veces los currículums siguen siendo estandarizados. Y les pongo un ejemplo, en la nueva escuela mexicana, pues todavía nos siguen manejando la elaboración de mejorero, nos están encajonando a ciertos aprendizajes, resultando pues una gran dificultad para adaptarlos a cada realidad. Y con todo lo que hemos analizado y hemos comentado, pues creo que aunque la propuesta es adecuada, el sistema educativo no siempre permite aplicarla plenamente. Siempre va a haber ciertos obstáculos para poder realizarlo en su totalidad. Sí, maestra, es muy complejo que realmente se llegue a aplicar realmente una propuesta. Pero bueno, vamos a seguir continuando con el análisis, ahora con el rol del docente, que para Chloe redefine este rol en el cual pues ella le asigna al docente como el rol de facilitador del aprendizaje, que esto sí es un cambio muy fundamental, ya que anteriormente nada más pues se le consideraba que él era el que transmitía todo el conocimiento y ahora esto exige nuevas competencias para los docentes que deberíamos de tener desarrolladas para poder ser un guía y un facilitador del aprendizaje. Y pues a esto tenemos que agregarle que no todos los docentes estamos preparados para ese rol. Y pues por otro lado, hay que tener en cuenta también que esto implica pues formación académica, actualización. Y pues si bien actualmente ofrecen muy pocos cursos, a veces si acaso uno de 40 horas por cada año, por cada ciclo escolar, perdón. Aparte, profe Rubén, esos cursos están muy saturados, tienen apertura para muy pocos docentes. Y a esto, pues, con esto, pues también se evidencia que también se requiere un apoyo institucional por parte de la Secretaría de Educación Pública, de Educación y Cultura. Y creo que sin este respaldo, pues el cambio es difícil de sostener. Y bueno, compañeros, pues después de haber analizado cada uno de los elementos del currículum que tienen en sus propuestas estas dos autoras, que son muy interesantes las dos, me gustaría que llegáramos a una conclusión. Entonces, quisiera mencionarles yo que después de analizar todo esto, yo entiendo que ambas coinciden en la necesidad de transformar la educación, alejándose del modelo que es tradicional, que está centrado en la memorización. Y desde mi punto de vista, pues sus propuestas sí son muy pertinentes para el contexto de la actualidad, en la que nosotros nos desenvolvemos con la nueva sociedad, pero también es importante evidenciar que pues el cambio curricular no solamente va a depender de las nuevas ideas, sino que va más allá. Necesitamos condiciones reales, tales como una formación docente adecuada, apoyo institucional, los recursos, la flexibilidad del sistema educativo y sobre todo también un respaldo y apoyo entre compañeros docentes para crear una red de apoyo y de compartir. Entonces es muy interesante después de analizar todo esto que estas propuestas se pudieran llegar a aplicar en nuestras escuelas y contextos. Entonces les cedo la palabra, compañeros. Así es, maestra. Yo considero que uno de los principales aportes es poner al estudiante en el centro del aprendizaje, que este ya está presente en la nueva escuela mexicana, desde la integración curricular que plantea Jacobs o desde el aprendizaje significativo de Cloud. Sin embargo, pues también esto revela una contradicción. Aunque el discurso educativo ha cambiado, la práctica sigue siendo en muchos casos tradicional. Esto demuestra que transformar el currículum implica un gran cambio más profundo en la cultura educativa y sobre todo que los maestros tengamos la preparación, como usted lo menciona, maestra, una preparación
una actualización docente adecuada. Desde mi punto de vista, compañeras, pues ambas autoras ofrecen enfoques muy buenos, complementarios, yo diría, porque habría que combinarlos. Eh, Mientras que Jacob se enfoca más en la parte de la estructura y cómo se organiza el currículum, pues Klaus se centra en cómo ocurre el aprendizaje, sobre todo aprendizaje significativo. Pero pues el análisis también deja claro que implementar estas propuestas requiere cambios muy importantes, cambios estructurales de fondo, y pues que sin esos cambios existe el riesgo de que sus ideas pues se queden solo en el plano o en el discurso teórico, que eso será pues, lamentable. Y pues en conclusión, el reto yo considero que no es elegir entre una u otra propuesta. Como ya lo mencionaron ustedes, compañeros, ambas son muy interesantes y considero que podríamos integrarlas de una manera crítica y adaptarlas a nuestro contexto real. Y pues así sí sería posible avanzar hacia un currículum pues más relevante, más significativo y sobre todo que sea coherente con las necesidades actuales en nuestro sistema educativo. Así es, maestra. Creo que más que adoptar modelos, se trata de reflexionar sobre la práctica educativa y cuestionar lo que realmente está funcionando en el aula para así poder adaptarla a las necesidades de aprendizaje en nuestra práctica docente. Bueno, y entender que ese análisis que tenemos que hacer tiene que girar en torno a pensar que cualquier cambio educativo requiere de una serie de factores. Primero, el tiempo para analizar lo que está pasando en nuestro contexto, compromiso de nosotros, y una visión muy crítica. Esto que nos permita ir más allá de las propuestas teóricas, que enfoquemos ese currículum en el contexto inmediato de nuestros alumnos, pero que eso les sirva a ellos para resolver sus problemas cotidianos de su contexto y, ¿por qué no decirlo?, de su vida futura. Y bueno, compañeros, pues hemos llegado al final de este episodio y pues me gustaría agradecerles por acompañarme en este análisis sobre el currículum y sobre todo por las reflexiones que nos llevamos y los retos que implica, además de las posibilidades que podemos tener en la educación actual. Así es, maestra, agradezco y esperemos que pues este diálogo no solo haya aclarado nuestras ideas, sino que también pues nos haya generado nuevas preguntas sobre cómo se enseña, cómo se está enseñando y aprendiendo hoy en día. Y bueno, pues finalmente no es que sea mala la teoría o las teorías de diferentes autores, pero tenemos que enfocar el análisis en lo importante que es cada propuesta y llevarnos la parte más importante de cada autor y pues ver qué nos puede servir de una autora y de otra y sacar lo mejor y llevarlo hasta nuestras aulas. Y pues también, compañeros, seguir nosotros en el cuestionamiento, en el análisis y construyendo una visión crítica sobre lo que es importante dentro de nuestro rol en la educación. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta próxima llamadita, compañeras, y nos vemos en la siguiente. Hasta luego, compañeros. Buenas tardes. Excelente tarde, compañeras.